Nuestro texto para el día de hoy está tomado del capítulo 3 de Génesis, versículos 8 al 15. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios, Génesis 3, 8 al 15. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentar. La justicia y el amor de Dios alcanza toda la humanidad en todos los tiempos. Quisiera que pensáramos, alguna vez nosotros nos hemos propuesto hacer cosas bien hechas y las hemos hecho y hemos visto que nos han quedado excelentes. Nos sentimos orgullosos de eso que hicimos, pero tristemente de un momento a otro cambia la circunstancia. Se derriban nuestros planes, de pronto lo que hicimos algo lo destruyó. Podemos pensar en cualquier cosa hermosa que habíamos hecho nosotros como hombres. Tal vez podríamos pensar muchos en una casa bonita donde deseamos vivir, la hicimos y tal vez la habitamos, y al poco tiempo un desastre o una catástrofe se llevó esta casa. ¿Cómo sería nuestra actitud hacia esto? Después de haber visto que todo lo que hicimos era tan bueno, tan bonito, pero en un momento cambió todo. Y esto es lo que Dios nos enseñará el día de hoy. Cómo el plan perfecto de Dios para la humanidad fue cambiado en un instante. Nos enseña el momento trágico en que el pecado entró en el mundo. Podemos decir, el peor momento de la humanidad. Muchas veces, cuando suceden tragedias, cuando suceden catástrofes o enfermedades o muertes, que en nuestro pensar no nos parecen justos, decimos: ¿por qué, Dios mío? ¿O por qué Dios permite aún? Porque Dios permite aún estas cosas. O decimos esto: no es justo. Pero cuando miramos esto, la verdad es que Dios no es responsable de los efectos del pecado. Y eso no quiere decir que Dios no tenga el control del mundo. Más bien, vamos a entender que toda acción tiene un efecto. Cuando Dios creó todo en la tierra, el día sexto dijo: y es bueno en gran manera. Génesis 1:31 dice: y vio todo lo que Dios había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la mañana y la tarde del día sexto. Dios, en su amor, entregó todo esto al hombre y a la mujer para que disfrutara de ellos, pero pidió solo una
cosa a cambio. Y era algo que no era imposible para ellos. Ellos tenían el libre albedrío y tenían la capacidad de obedecer perfectamente a Dios. Dios les dijo en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que él comieren, ciertamente morirán. Pero sucedió algo que cambió el rumbo de la humanidad. Eva escuchó a quien no debía escuchar. Escuchó al diablo. Y de aquí podemos decir que todas las cosas malas que suceden en el mundo, Dios no es culpable. Es el efecto de un pecado que Adán y Eva cometieron y que es heredado a nosotros. Cuando nuestros seres queridos mueren, cuando las catástrofes suceden en el mundo, cuando nos enfermamos, cuando todas estas cosas suceden, a pesar de que Dios tiene el control de todo, no es el culpable del efecto del pecado. Las expresiones en nosotros como creyentes no es justo, no me parece bien, no están bien, porque no estamos enfocados en la verdadera personas responsables de la trágica suerte que vive la humanidad hoy en día, el diablo y Satanás. Miremos cómo Eva comenzó una charla amigable con Satanás. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque morirás. Pero acá podemos ver en este momento, Eva tenía toda la capacidad de rechazar esta charla con Dios. Y aquí es donde comienza la caída en pecado. Eva comenzó a hablar con el diablo y terminó hablando lo que el diablo habla, mentiras. Porque Dios le había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer menos de la ciencia del bien y del mal. Pero Eva dijo, no podemos comer ni tocar para que no muramos. Toda vez que nosotros escuchemos los consejos del diablo, que hablemos con el diablo para tomar decisiones como muchas personas hacen hoy en día, tristemente esa acción tendrá un efecto desastroso. Por eso el texto de hoy comienza en ese versículo 8, donde Dios muestra su amor para con la raza caída. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Toda acción siempre va a tener un efecto. Siempre que nosotros hagamos algo, el efecto será bueno o será malo, entre comillas bueno, en la acción que nosotros recibamos de él. El primer efecto del pecado que vemos acá fue vergüenza. La primera reacción de ellos fue sentirse avergonzados y prefirieron esconderse en vez de escuchar la amorosa voz de Dios que los estaba llamando. Pero ese llamado que Dios hizo a Adán todavía sigue vigente para toda la humanidad hoy en día. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestro malo camino, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios todavía sigue llamando a la gente al arrepentimiento. En su justicia, Dios tendrá que enviar al infierno a todo aquel que rechace la gracia de Dios dada a través de Jesucristo.
En su amor, Él no quiere que nadie vaya al infierno. Adán y Eva sintieron vergüenza de su pecado. Pero aparte de esa vergüenza, sintieron algo más. El temor, se escondieron. Hubo otro resultado de este pecado. Y podemos decir que esto era una emoción que ellos habían sentido por primera vez. Ellos no habían sentido eso. Ellos tenían una comunión perfecta con Dios. Hablaban con Dios en el huerto del Edén y cuando pecaron se escondieron. Usted y yo hoy heredamos todas las consecuencias de este pecado. Y podríamos pensar, ¿cuántas veces hemos sentido vergüenza por nuestros pecados y de la igual manera hemos tratado de ocultarnos de Dios? ¿Cuántas veces el temor de pecado se apodera de nosotros al sentir miedo? Al igual que Adán y Eva. O sentimos miedo tal vez de que las personas se enteren de los pecados en que hemos caído. Y tristemente hacemos lo mismo del rey David. Queremos solucionar nuestros pecados a nuestras maneras. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y acá es donde usted y yo podemos empezar a entender que la justicia y el amor de Dios alcanza a la humanidad en todos los tiempos. Muchas veces, cuando éramos jóvenes, niños, que hay gente que dice que los niños no son pecadores, hemos hecho algo malo y nos hemos ido para la casa. Y tal vez llega Julanita, donde hicimos lo malo, y toca la puerta a preguntar por la mamá, y nosotros nos llenamos de temor. Ay, vino esta señora, ay, vino a decir, ¿dónde me escondo? Y de pronto la señora venía a saludar, a pedir algo así. Pero vemos que el temor del pecado nos lleva a escondernos. Lo mismo muchas veces hoy en nuestras acciones y en nuestras vidas, queremos ocultar el pecado de Dios. Y Dios hace un llamado claro a Adán y Eva, donde vemos el amor y la justicia de Dios. ¿Dónde estás tú? Aquí hay un llamado amoroso de Dios. Claro, Dios los estaba llamando a que se arrepintieran, reconocieran que habían pecado, que se acercaran a Él. Pero sin embargo, esta palabra también es un llamamiento de justicia estricta de Dios. ¿Qué has hecho? Estaba exigiendo a sus criaturas rebeldes una respuesta. ¿Qué has hecho para que te escondas? Hoy, usted y yo tenemos que entender que no hay un solo lugar en el universo donde podamos escondernos de Dios con nuestros pecados. Si piensas que estás practicando algún pecado y que tus pastores, tus hermanos en la iglesia, tus familias no se dan cuenta y lo puedes ocultar de Él, el Salmo 139, 6 dice, tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Dónde me iré de tu espíritu y dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Hoy Dios quiere que nosotros no actuemos de la misma forma que actuaron Adán y Eva. Sintieron vergüenza por el pecado, se escondieron de Dios y no quisieron arrepentirse. No hay ningún lugar en todo el universo donde podamos escondernos de Dios. Pero la reacción de Adán y Eva no es muy distinta a la que nosotros tenemos hoy en día con nuestros pecados. Muchas veces queremos culpar a Dios por nuestros pecados. Adán prácticamente le va a decir a Dios, mire, si usted no me hubiera dado a esa mujer, la culpa es suya. Dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Comienza Adán con evasivas para reconocer su pecado. ¿Cómo que se dio cuenta que estaba desnudo si Dios los creó desnudos? Estaba evadiendo su responsabilidad. De igual manera,
Cada que nosotros queremos buscar una justificación a nuestro pecado, estamos evadiendo la responsabilidad. Los únicos responsables de nuestros pecados somos nosotros. Adán y Eva, Adán dio una respuesta evasiva a Dios. Al igual que el mundo hoy en día, Adán trató de justificar su pecado. El diablo, de igual manera, hoy quiere hacer creer al ser humano que el pecado no es tan malo, que es mejor tratar de excusarnos por nuestros pecados que reconocerlo y pedir perdón a Dios por ello. Pero no olvidemos que el diablo es mentiroso. Así, cuando Eva entabló la conversación con Adán, con Satanás, que se volvieron amigos, vemos en la respuesta de Eva y en lo que Satanás le dijo a Eva, que es un mentiroso. Y el mismo Jesús lo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Los versículos 11 al 13 nos dice: entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿y qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. No quisieron confesar su pecado. Todavía el amor de Dios estaba en el llamamiento con ellos. Pero buscamos lo que todo ser humano por naturaleza quiere buscar: excusarse de su pecado. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13: el que oculta su pecado no prosperará jamás. El que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Mire, Dios podía haber mandado a Adán y Eva al castigo eterno, pero aquí mostró su amor al tratar de que ellos reconocieran su pecado. Pero lo único que hicieron fue excusarse de su pecado y buscar un culpable. Expresiones como esta: si Dios no hubiera permitido esa tentación, yo no había caído en pecado. Dios no tienta a nadie, enseña la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos hacer cuando pecamos es inmediatamente reconocer que hemos fallado ante un Dios justo y amoroso, y el amor de Dios está ahí disponible. Pero de igual manera, si no reconocemos nuestros pecados, la justicia de Dios está también vigente. Él es misericordioso y perdona la maldad y la iniquidad de todos los que le aborrecen, pero de ningún modo dará por inocente al malvado. Dios, en su amor, seguía hablando con ellos para que reconocieran su pecado. Les hace la pregunta: Adán, ¿acaso has comido del árbol cual yo te mandé que no comieses? Porque la orden fue dada a los dos. Pero la respuesta de Adán nuevamente fue una respuesta evasiva. Señor, la mujer que usted me dio por compañera, me dio y yo comí. Mejor dicho, usted tiene la culpa. Si usted no me hubiera dado esa mujer, aquí no había pasado nada de eso. ¿No somos nosotros muy diferentes a Dios cuando queremos buscar cualquier justificación para nuestro pecado? Si esa mujer no me hubiera llamado y me hubiera tentado, yo no hubiera caído. Señor, si usted no hubiera permitido que eso sucediera, tal vez no estaba yo en pecado. Y mire cómo el efecto que había creado el pecado en ellos sigue con Eva. Le dice a Eva: ¿qué has hecho? Pero la respuesta de Eva no fue muy diferente a la de Adán. En vez de reconocer su pecado, ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que en esta charla está la ley
y el Evangelio de Dios, su justicia y su amor, porque ellos no solo habían pecado, sino que no querían reconocer su pecado. Dios no estaba esperando que ellos hablaran del fruto, sino que reconocieran de dónde sale el pecado, que es del corazón. Pecaron contra el primer mandamiento al no amar a Dios, y pecaron contra su prójimo cada uno al tratar de culparlo por su pecado. La palabra de Dios nos dice en Mateo 23:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Adán y Eva no mostraron una respuesta de amar a Dios ni amar a su prójimo. Adán culpó a Dios de su pecado al decir que esa mujer que le había dado. Eva culpó a la serpiente, y entre sí buscaron una excusa y mostraban que verdaderamente no amaban a Dios. Por eso, hoy, ese llamado amoroso para que confesemos nuestros pecados, para recibir el perdón de Dios, sigue vigente hoy en día. En su amor, Dios nos sigue llamando al arrepentimiento, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado en su amor. Pero en su justicia, de ningún modo dará por inocente al malvado. La justicia y el amor de Dios sigue vigente hoy para toda la humanidad, pero es necesario confesar nuestros pecados. La palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nos falta alguien en la escena, la serpiente. Ya Eva culpó a la serpiente, ahora Dios dice en el versículo 14, y dijo Dios a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No es una cosa necesaria entrar a mirar si la serpiente caminaba, volaba o cómo era en ese tiempo. Lo que sí es necesario es recordar la sentencia que Dios le dio. Lo que causó el pecado se arrastraría todos los días de su vida. Y eso debe servir como un ejemplo para nosotros, entender lo que causó el pecado. Esa es una evidencia de ese pecado. Esta criatura utilizada por Satanás es un recuerdo para siempre al hombre de ese engaño que hizo con Eva. Pero también Dios hace la promesa de ese Salvador. Esa por otro evangelio que llaman los estudiosos de la Biblia del versículo 15. En este versículo encontramos todas las cosas nobles y gloriosas que se pueden encontrar en cualquier parte de la Escritura. Esas palabras iluminaron a los primeros creyentes que fueron Adán y Eva. Ellos salieron del huerto del Edén creyendo la promesa que Dios había dado. Y Dios habló de 3 enemistades. Primero dijo a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer. Había existido una amistad cuando se pusieron a charlar. Eva y Satanás, es decir, habían sido amigos. Y lo mostró en que creyó lo que Satanás le dijo. Pueden comer, no morirás. Y si Dios no hubiera intervenido, no hubiera mostrado su amor, tal vez Eva y Adán y todos sus descendientes hubiéramos ido a vivir eternamente con ese que dice ser el amigo de Eva y el amigo de nosotros, el diablo. Por eso era necesario que sucediera lo segundo, la promesa que hizo de enviar al Salvador, redimir los pecadores perdidos. Dios, al anunciar la solución a su pecado, la misericordia de Dios,
mostró su amor hacia nosotros y extendió a las generaciones venideras tanto a la simiente de Satanás como a la simiente de Eva, que irían a ser enemigos. Dios predijo hostilidades entre la simiente de Satanás y los descendientes de Eva. Ya no íbamos a ser amigos de Satanás. Nosotros muchas veces somos atacados por nuestra fe, somos burlados por nuestra fe, pero una vez más, eso está profetizado en la Biblia. Esta enemistad iba a culminar con el acto de amor más grande de Dios. Envió al Salvador. Y por eso identificó, esta simiente iba a culminar con uno de los dos descendientes de Eva. Identificó como esta. Dios le advirtió a Satanás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La profecía, el amor de Dios visto en este pasaje, culmina con la enemistad entre Satanás y Cristo. Hacia este descendiente de Eva, así como el pecado entró al mundo por una mujer, de la misma manera, la solución entró por medio de un hombre. Tú le dirás en el talón. Y vimos el cumplimiento de esta promesa desde la tierna infancia de Jesús, cuando Herodes trató de matarlo. Lo vemos cuando el diablo lo tentó para que abandonara la obra de Dios. Satanás lo tentó para que no llevara a cabo el plan perfecto de Dios. Pero de igual manera mordió su talón ese día que nosotros los cristianos llamamos el Viernes Santo. Satanás, cuando Cristo murió en la cruz, tal vez pudo haber pensado, logré nuevamente el objetivo. Lo que pasa es que él no sabía los planes que Dios tenía, y en ese momento fue la derrota de Satanás. Colosenses 2, 14 y 15 nos enseña que él anuló la acta que nos era contraria, exhibiendo públicamente a las potestades en la cruz. Hoy, usted y yo ya no somos amigos de Satanás. Ahora nuestra vida debe ser una vida de amor a Dios por su amor para con nosotros, pues no nos dio lo que merecíamos, el castigo eterno, sino la solución a Jesucristo. Hoy, usted y yo debemos mirar al diablo como nuestro mayor enemigo. Confiar en que la palabra de Dios es verdad y que Dios cumplió su promesa al enviar a su Hijo para rescatarnos. Y de esta manera, como Dios cumplió su promesa, como dijo en Génesis 3:15, la cumplió porque Gálatas 4:4 nos dice, y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Dios se hizo carne para rescatarnos de las garras del diablo. Hoy, usted y yo vivimos confiados en ese perdón, vivimos confiados en esa justicia y ese amor de Dios para con nosotros. Y ya no esperamos a Jesús como nuestro Salvador, porque ya vino. La segunda vez, Cristo vendrá como Rey y como Juez. Por eso lo esperamos ese día glorioso, cuando nosotros seamos rescatados definitivamente de los efectos del pecado. Por eso Dios nos anima a seguir viviendo en su misericordia y en su gracia, para que cuando partamos de este mundo, si Jesús no ha venido por segunda vez, podamos mostrarle al diablo que la derrota de Cristo se vio en nosotros, se verá en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro confesar, pero también en la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Hoy esperamos a Jesús por segunda vez y podemos decir como el apóstol Juan, cuando terminó el libro de Apocalipsis, sí, Señor Jesús, ven. Que Dios bendiga su palabra.